El día de hoy vamos a concluir la vida de este hombre que hemos estado hablando tanto, ¿verdad? De esta familia que formó Jacob. Yo hablaba hace rato en la comida con mi esposita, y le comentaba cómo el tiempo pasa tan rápido, y estuvimos viendo en este año diferentes familias que de alguna forma nos dieron lecciones. Hablamos de la familia de Noé, de la familia de Isaac, ¿verdad?, la que formó Isaac con Rebeca, y de ahí nos brincamos a la familia de Jacob, la que formó con Raquel, y cada una de ellas nos ha dado grandes lecciones, aunque realmente nos hemos atorado mucho en el buen sentido, ¿verdad? En Jacob hemos hablado mucho de él porque hay mucho que hablar. Y yo quiero terminar con la vida de este hombre, Jacob. La realidad es que la vida de Jacob, hablando él en su vida, ¿verdad?, lo que leemos en la Biblia, acaba bien por la misericordia de Dios. No, yo puedo decir que acaba bien por la misericordia de Dios, porque fue un hombre que en toda su vida, pues muchas de las malas decisiones que tomó, ¿no?, las cosas que hizo, lo llevaron a tener que pagar consecuencias muy fuertes. Y recuerda que la vida es así, y yo siempre lo he dicho, la vida cristiana, pero la vida es así: aprendes por la buena o aprendes por la mala. Así es la vida cristiana también, o sea, aprendes por la buena o aprendes por la mala, ¿no? Decides obedecer o decides estrellarte. Y ya cuando te estrellas, pues ya es tu decisión. Y gente que a veces dice, no, yo lo voy a hacer, y está bien. O sea, finalmente cada uno de nosotros decidimos. Y yo creo que Jacob representa a esa persona que decidió aprender por la mala, ¿no? Se estrelló. De hecho, en Génesis 47:9, terminé con este pensamiento la semana pasada, cuando él está frente a Faraón, ya todavía le faltaban algunos años de vida, pero fíjate cómo él expresa el resumen de su vida. Y en Génesis 47:9 dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, porque Faraón le dice, ¿quién eres tú? Dame referencia. Y dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos. Y luego sigue diciendo: y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces eso es Jacob, ¿verdad? Donde al final de sus días él está diciendo pocos y malos, ¿no? O sea, un resumen como que ha sido muy complicado. Y realmente Jacob nos dio muchos ejemplos de lo que no se debe de hacer, ¿no? De lo que no se debe de hacer en la vida. Entonces, todavía le faltaban algunos años de vida a Jacob cuando él regresa, y nos quedamos cuando ya llega a la casa de su padre, a la casa de esta región donde vivía Isaac, y todavía más o menos va a vivir más años. Todavía tiene que sufrir todo el dolor de su hijo José cuando se pierde, ¿no? Bueno, que él cree que está muerto, y esos todavía son como 20 años más que Isaac vive todavía. Entonces todavía le quedan algunos años más. Y en Génesis 47:28 dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto todavía 17 años más. O sea, todavía tuvo más años de vida, ya fue más tranquila, relativamente más tranquila su vida. Dice: y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Y te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. O sea, ya Jacob a este punto está ya entregando o dejando todas las cosas en orden, y hacia allá vamos, porque el tema de hoy es el poder de la bendición. Bendice a tu familia, porque algo relevante que vemos en los últimos días de Jacob es donde ya es un hombre, como te decía, ya grande, ya cansado,
de muchas cosas que había vivido, pero ya tiene un corazón diferente, ¿no? Como que todos los golpes de la vida lo fueron ablandando, lo fueron tranquilizando, lo fueron haciendo entender el propósito de Dios en su vida. Y mira lo que dice el capítulo 48, versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Ya estaba mal, ya estaba enfermo Jacob. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Tú puedes leer en esto que estamos viendo un hombre ya enfermo, cansado. Pero mira lo bonito que dice las palabras que Jacob le da a José. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Finalmente, hermanos, Jacob tiene un entendimiento muy claro del propósito de Dios en su vida. Y él iba a ser uno de estos patriarcas, ¿verdad? En él, estos 12 hijos que había tenido, donde se fundaría la nación de Israel. El propósito de Dios, donde Dios le había dicho, ¿verdad?, que por él o a través de él, ¿verdad?, se formarían naciones, esta en la nación de Israel y la tierra que Dios les daría. O sea, tú ves a un Jacob que ya ha entendido el propósito por el cual Dios lo llamó. Y yo te quiero decir algo: cuando tú entiendes tu propósito, entonces tú puedes vivir una vida abundante. Ahora, no tienes que tener ya tan grande, porque al final todo lo que vivió Jacob, todo lo que pasó Jacob, él estuvo luchando contra Dios, él estuvo luchando contra el propósito, él estuvo haciendo muchas cosas equivocadas, pero al final entiende su propósito y le está expresando a José, ¿verdad?, por lo cual Dios lo había llamado. Y entonces él dice que tomó ahí, y quiero que veas cómo en Génesis 48, estamos en Génesis 48, él bendice a los hijos de José, ¿verdad? Porque José tenía dos hijos que se llamaban Manasés y Efraín. Y esto es muy importante, que lo quiero comentar, porque él bendice a estos hijos, a Manasés y a Efraín, y lo hace a la manera como él fue bendecido. O sea, la bendición que merecía el mayor, el primogénito, que era Manasés, la bendición que merecía el primogénito Manasés, Jacob pone su mano derecha sobre el menor, sobre Efraín. Y entonces el primogénito también recibe la bendición, pero no es la bendición principal la que recibe los hijos de José. Y esto es interesante, porque Jacob ya está anciano. Jacob llama a sus hijos, a los hijos de José, y entonces dice: yo los quiero bendecir. Delante de él tiene a Manasés y Efraín. Del lado derecho José le pone a Manasés y del lado izquierdo le pone a Efraín, porque la bendición era con la mano derecha, ¿verdad? Y entonces Jacob lo que hace es cambiar las manos, ¿no? Hace esto. Entonces él pone su mano sobre el menor, y José se molesta creyendo que su padre se está equivocando, y él le dice: no, así tiene que ser. Entonces él bendice, o la bendición mayor la da sobre el segundo y no sobre el primero. Ahora, esto es importante porque Efraín y Manasés entran a ser parte de las 12 tribus de Israel. Esto es importante saberlo. O sea, Jacob tiene 12 hijos. Y ahora tenemos dos más, que es Efraín y Manasés, que entran a ser parte de las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo sucede esto? Entonces, las matemáticas son así, porque siempre nosotros decimos: pues no, que eran 12, sí son 12. Entonces al final sucede así: José se quita y entran sus dos hijos.
Entonces nos quedan 13, ¿sale? Porque José como tal tú no lo ves dentro de las 12 tribus. En la repartición de la tierra tú no ves a José, sino ahora ves a Efraín y a Manasés. Y Leví, la tribu de Leví, no obtiene tierra, o sea, no se le reparte dentro de Canaán tierra, sino que acuérdate que la tribu de Leví, de hecho, no tiene tierra porque ellos van a ser los levitas que van a estar buscando, adorando al Señor, y entonces ellos no tienen un territorio. Entonces las cuentas nos quedan 12 tribus o 13, o algunos dicen la media tribu, también en la Biblia sí lo menciona, la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, o sea, de las dos es una. Y esto es interesante porque ahí vamos viendo lo que es la bendición, lo que es como un padre, en este caso Jacob, está bendiciendo a sus nietos y los está incluyendo dentro de las tribus de Israel. O sea, esto es algo muy importante. Y era una costumbre, ¿verdad?, en la antigüedad, que un padre declarara bendición sobre sus hijos. Sin embargo, esta revelación va aumentando, porque tú puedes ver cómo Abraham, mira, en Génesis, creo que es Génesis 25, cuando bendice Abraham a Isaac, solamente se dice que lo bendijo. Génesis 25, versículo 11, dice: y sucedió después de muerto Abraham, perdón. Dice que Dios bendijo a Isaac. No, está en otro momento. Bueno, no lo tengo en mis apuntes, pero la bendición que Abraham da a Isaac es una bendición muy corta. Luego la bendición que Isaac da a Jacob, que la estudiamos porque estuvimos hablando de Isaac y Jacob, es una bendición que también es relevante. Es una bendición donde cuando él le dice, ¿verdad?, que el Señor te bendiga y que poseas la tierra y que tus enemigos estén debajo de ti. O sea, toda la bendición que Isaac declara sobre Jacob también es una bendición muy poderosa. Pero lo que ahora vamos a ver es a Jacob no solamente bendiciendo, aún cambiando el destino de los hijos de José, injertándolos a ser parte de las tribus de Israel, sino que Jacob va a bendecir a cada uno de sus 12 hijos. No tenemos el tiempo porque nos llevaría mucho tiempo ir viendo cada bendición, pero encontramos en las bendiciones que Jacob da, ¿verdad?, algo muy importante. Y hermano, ¿qué tiene que ver esto? Porque al final de sus días Jacob va a bendecir a sus hijos. Y una bendición da identidad y carácter. Vemos cómo da un propósito, no solo en el hijo, sino en sus descendientes. Incluso lo que se formaría de cada uno de ellos, una nación, ¿verdad? Prácticamente una tribu, un pueblo, un clan que se levantaría a lo largo de la historia. Y entonces vemos cómo la bendición de Jacob hacia sus hijos que se desata, no solo es una bendición, sino incluso algunos escritores dicen que es un mensaje profético para cada tribu sobre los últimos días, porque está incluso declarando o está hablando proféticamente lo que sucedería en los últimos días sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Y tú sabes que la Biblia está unida en todo. Y tú puedes ver la bendición que Jacob da a las 12 tribus, y en Apocalipsis incluso tú encuentras, ¿verdad?, se habla de las tribus también, de los hijos de Jacob. Y esta bendición, el desarrollo histórico de cada tribu, en donde tú lo ves la línea de la Biblia de cada una de las tribus, tiene que ver mucho con carácter, con identidad, con lo que Jacob está declarando sobre cada uno de sus hijos. Entonces, hermano, debemos nosotros entender algo muy importante: la bendición que nosotros podemos dar sobre nuestros hijos y sobre la gente, como vamos a ver, no solo es sobre los hijos, sino hablar bendición.
porque lo que tú hablas tiene poder. Entonces tenemos que aprender a bendecir. Y a veces yo me he encontrado, y me sucede tan común cuando yo tengo que presidir bodas, ¿no? Que tengo un chorro de bodas, pero es común, donde a veces yo les digo a los padres, bendigan a sus hijos, ¿no? Pasen, bendigan a sus hijos. Y el papá se me queda bien así como que, ¿y qué le digo? ¿No? Hijo, pues yo te bendigo, ¿no? Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y tú dices, bendice a tu hijo. Esta oportunidad de hablar bendición. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a entenderlo. Porque eso es, bendecir a nuestro hijo o bendecir a alguien. Tú estás dando sobre esa persona identidad, propósito, ¿no? Y mira, te digo, no podemos ver las 12 hijos. Sin embargo, cada detalle de cada bendición de cada hijo que tú lees, y puedes hacerlo, obviamente leer ya con calma en tu casa, no aquí, ¿verdad? Pero tú lo puedes leer ahí en Génesis, está en Génesis 37, en Génesis 37, creo que está, 36, déjenme ver, aquí está. No, perdón, nos tenemos que brincar toda la vida de José, y está en Génesis 49, porque obviamente ya es hasta el final de sus días. Entonces en Génesis 49 tú encuentras la bendición de cada uno de los hijos. Y mira lo que dice: llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Él va a bendecir a sus hijos. Al final de este capítulo, del versículo 28, de bendecir a los 12, dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Eso es lo que Jacob hizo. Y prácticamente estamos ya hablando de los últimos días de este hombre. Ya un anciano, ya enfermo, ya con poca fuerza, porque vemos incluso cómo lo hace con los hijos de José antes de llamar a los propios, a los 12, pero él va a bendecir a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tan poderoso es una bendición o qué tan poderoso es una declaración sobre alguien, sobre un hijo, sobre que tú hables bendición aún sobre tu propia vida? ¿Qué tan poderoso es? Simplemente como muestra, vamos a ver 3 ejemplos. Los 3 primeros hijos de Jacob: Rubén, Simeón y Leví. Son los primeros 3 hijos de Jacob. Y Rubén, no hablamos de ese caso, de ese momento en el capítulo 35 de algo que sucedió con Rubén, pero mira lo que dice Génesis 35, 22. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea Jacob, y sigue diciendo: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Una acción pecaminosa que Rubén cometió de deshonra incluso a su padre. Tener relaciones sexuales con una de las concubinas, ¿verdad?, de Jacob, con Bila. Y entonces a veces pensamos nosotros que las cosas que hacemos no tienen ninguna consecuencia en la vida. Y ahorita vamos a recordar otro evento. Pero en este evento, que así se dice nada más en el 35-22 como de pasadita, y tú lo lees y dices: wow, eso estuvo mal, eso no estuvo bien. Entonces cuando Jacob va a orar sobre Rubén el mayor, mira lo que dice
en el versículo 3 y versículo 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, y entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eso es lo que el Padre declara sobre Rubén. O sea, en otras palabras, tú no tendrás la bendición ni el privilegio que tiene la bendición del primogénito. No es para ti, porque tú me deshonraste. Ahora, mira lo que dice primero de Crónicas, capítulo 5, y las Crónicas es este censo que se hace ya de las 12 tribus. A veces es Crónicas, los primeros capítulos son de estos capítulos que nos brincamos porque se habla de todas las tribus de Israel y los hijos de cada uno de la tribu. Pero mira lo que dice primero de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Él era el primogénito. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Una bendición o una maldición puede cambiar el destino de una persona. Y lo vemos aquí en Rubén. Ahora, los siguientes dos, Simeón y Leví. Y ellos tenemos una historia que sí platicamos aquí. Yo no sé si tú la recuerdas. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Que también fue una historia que nos impactó. Porque tú dices, wow. Y abre tu Biblia, por favor, nada más para recordar el evento en Génesis 34:25. Dice, sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones. ¿Te acuerdas de esa historia? De Siquem, el rey de Siquem, que violó a Dina y que luego la pide por esposa. Es un relajo ahí, pero entonces hacen un plan los hijos de Jacob, ¿no? Donde le dice, bueno, llega Siquem con Jacob y le dice, mi hijo quiere casarse con tu hija. Bueno, ya la había violado, había abusado de ella, y ya hablamos de eso, lo mal que estaba todo, ¿verdad? Entonces los hijos de Jacob dicen, los 2 hijos, está bien, nada más que tienen que circuncidarse, porque no podemos mezclarnos si no se circuncida, vamos a hacerlo. Y cuando los de Siquem, los varones de Siquem se circuncidan y están en su momento de mayor dolor, llegan Simeón y Leví y matan a todos los hombres en una venganza desmedida y lógica, y hablamos de eso, y nos quedamos con un sabor de boca como que, ¿y luego? O sea, así nada más. Pues no, hermano. Recuerda que todo lo que nosotros sembremos, ¿qué dice la palabra? Lo vamos a cosechar. Nada en la vida que hagamos, bueno o malo, quedará sin esa cosecha de aquello que hemos sembrado. Entonces, vamos a Génesis 49. Ahora, ¿qué habla Jacob sobre el segundo y el tercero? Que es Simeón y Leví. Simeón y Leví. Es más, ahí echa la bendición, o no es la bendición, sino más bien la declaración junta sobre ellos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob hace una declaración
muy tremenda sobre el destino de estas dos tribus, hijos que formarían tribus, porque la violencia siempre trae maldición. Y entonces estas tribus, sabemos que particularmente la tribu de Simeón, ¿no?, a lo largo de la historia, es una tribu que fue disminuida, fue de las tribus más afectadas cuando poseyeron la tierra, fue una de las tribus donde fue disminuida, fue disgregada, fue una tribu que tuvo poca fuerza. Y la tribu de Leví, yo pienso, bueno, algunos comentaristas dicen, y yo sí pienso, yo creo, que aunque fue esparcida en Israel, aunque ellos fueron por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, esta tribu fueron de Leví, nacieron o salieron los levitas, ¿verdad? En algún momento hubo algún arrepentimiento, restitución, pero ellos fueron esparcidos, es decir, nunca tuvieron una tierra, un territorio, estaban en todo Israel, ¿no? Y entonces podemos ver nosotros cómo las palabras que Jacob dice, y así nos podríamos ir por cada hijo, ¿no? Y obviamente el tiempo no nos da para ir estudiando cada uno de ellos. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar, hermano, es cómo la bendición, las palabras que tú das, las palabras que tú declaras en la vida, son buenas o son malas, son de bendición o son de maldición. Y así lo dice la Escritura. O sea, no hay palabras intermedias, no hay palabras medio buenas o media malas, ¿no? O sea, es agua dulce o agua salada. Así la palabra de Dios lo enseña. Jesús dijo que de nosotros sale buenas cosas o malas cosas. Entonces, en Jacob nosotros vemos cómo él está declarando. El cuarto hijo es Judá. Y ya sobre Judá viene una tremenda bendición. Porque incluso algunos comentaristas dicen que la primogenitura cayó sobre Judá. Y obviamente sabemos que en Judá viene la línea del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue en el primogénito, no fue en el segundo, ni fue en el tercero, sino fue en el cuarto. Y fue todo por, diríamoslo así, por las palabras que Jacob declaró sobre los hijos. Por lo que Jacob habló, Dios lo respaldó, Dios le dio dirección, o Dios estuvo ahí. Y es importante entender lo que tú y yo hablamos cuando nosotros hablamos o entendemos lo que es la bendición. Porque bendecir, y aquí quiero mencionar algunos puntos importantes de lo que es la bendición. Bendecir es más que una oración. Bendecir es más que solo me paro para bendecirte, ¿no? Como les decía en las bodas, ¿no? A ver, papá, bendice a tu hijo. Y sería una buena oportunidad. O como vemos que un Jacob está bendiciendo a los hijos antes de morir. O cuando tú bendices a alguien en algún momento cuando oras. Pero bendecir es más que una oración. Es siempre hablar palabras buenas, agradables, de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Eso es bendecir. Bendecir es hablar palabras buenas y agradables. Maldecir es hablar palabras malas. ¿Me explico? O sea, cuando yo hablo palabras malas, groserías, blasfemias, ofensas, yo estoy maldiciendo. Cuando yo hablo palabras buenas, yo estoy bendiciendo. Por eso Jesús dijo, y voy a leer Lucas 6:45, y me gustó la versión Dios habla hoy, y dice: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Porque pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Entonces, hermano, ¿cómo hablo en mi vida diaria? Porque yo estoy aquí y tú estás, y no digo aquí en este lugar, sino al punto donde hoy estoy, donde hoy camino, donde hoy vivo, es el producto de mis palabras. ¿Cómo hablo? ¿Hablo bendición? ¿Hablo cosas buenas? Porque a veces sin darnos cuenta podemos ser cristianos que hablamos cosas malas.
y nos maldecimos, o nuestra manera de hablar es decir cosas malas. La palabra me enseña que yo debo de aprender a hablar bien, a hablar cosas buenas. Y eso es hablar bendición. Y cuando yo hablo cosas buenas, cuando yo hablo cosas correctas, no te hablo de un positivismo, no te hablo de que todo sea positivo y soy fuerte y todo está bien. Y no, te hablo de verdad que tú estás creyendo en tu corazón y estás hablando porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tengo que aprender y entender que es más que una oración. Sí, hay momentos donde yo puedo bendecir, pero una bendición es un destino sobre tu familia, sobre tus hijos. Tenemos que aprender. Dios nos ha dado, punto 2, la autoridad para bendecir o maldecir. Es mi responsabilidad cómo uso mi lengua. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua. Proverbios 18:21. Entonces, la vida y la muerte están en poder de lo que hablo. Y yo entiendo que Dios me ha dado la autoridad. Dios respaldó las palabras de Jacob. Jacob habló, le quitó la primogenitura a Rubén, trajo una palabra fuerte sobre Simeón y Leví. Y aún miles de años después, ¿no? O sea, por lo menos 1600, 1500 años después, todavía el impacto de estas tribus y lo que estas tribus hicieron tienen el efecto, el impacto de las palabras que Jacob declaró sobre sus hijos. ¿Qué declaramos sobre nuestras familias? ¿Qué declaramos sobre nuestros hijos? Si Dios me ha dado la autoridad para bendecir o maldecir, ¿cómo estoy usando mi lengua? Y yo te quiero decir que es bueno que nosotros seamos intencionales en nuestra manera de bendecir a nuestros hijos o a nuestra familia. No es solo decir Dios te bendiga. ¿Sabes? Una de las cosas que yo aprendí, porque yo incluso lo aprendí, ¿no? Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Y a veces mi esposa y yo así como que decíamos, ay, ¿será? Pero cuando mis hijos eran chicos, pequeñitos, mi hermano mayor, mi hermano Alejandro, y él está aquí, yo recuerdo cómo él, cuando los veía, él los bendecía, pero los bendecía de una manera muy singular. Y él le decía a Joana, ¿no? A Samuel les decía, y los llamaba y eran chiquitos, le decía, tú vas a ser un siervo del Señor, tú vas a ser un niño inteligente, tú eres un niño obediente, Dios está contigo. Y a nosotros nos hacía como un poquito como raro, ¿no? Pero así hablaba, y hablaba cosas que incluso hasta decías, ay, ¿por qué le dice tanto, no? Pero él era como de una palabra muy profética, muy declarando sobre ellos cada vez que veía a sus sobrinos. Tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer así. Y yo, bueno, porque yo oraba por mis hijos, pero así tan puntual, ¿no? Pero sabes, a lo largo fuimos creciendo, fue avanzando la vida y yo me doy cuenta que eso es bendecir. Tú estás declarando un destino, tú estás declarando un propósito, tú estás hablando sobre ellos. Hemos ministrado tanta gente cuando vamos a encuentros, y a lo mejor aquí tú lo puedes identificar, hombres o mujeres que en lugar de recibir palabras de bendición, recibieron palabras de maldición en su vida, o ellos mismos se han maldecido en sus palabras. Y están frenados, están limitados, están detenidos, ¿no? Porque recuerdan las palabras de papá o de mamá, eres un tú, ¿no? O sea, es que no es que eres así, es que por qué. Y entonces estás maldiciendo el destino y el propósito de tus hijos. Tenemos que aprender a hablar correctamente. Lo último que hace Jacob antes de morir es bendecir a sus hijos. Es una de las mayores bendiciones que encuentras en toda la Biblia, de un padre a sus 12 hijos. No fue a uno, no fue a dos, fue a los 12. A cada uno le declaró un destino, porque al final él conocía a sus hijos. Y él habló, y lo que él habló, mira,
de verdad, el tiempo es poco, pero cada tribu, cada uno de ellos a lo largo de la Biblia fue cumpliendo lo que Jacob declaró sobre ellos. Entonces, avancemos. Entonces, en primer lugar, bendecir es más que una oración. Segundo lugar, Dios te ha dado la autoridad para bendecir. Tercer punto es, recordemos que el único que puede bendecir es Dios. O sea, el único que puede realmente, yo puedo hablar, yo puedo decir, pero el único que bendice es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La bendición, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Es la bendición de Él. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo. Cuando Dios llamó a Abraham, lo bendijo. En Deuteronomio encontramos las bendiciones si obedecemos la palabra. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Dice Proverbios 10:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Sobre tu vida hay bendición. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Ahora, yo sé que muchos a este punto dicen, bueno, pues a lo mejor yo recibí maldición, o mira, o dicen, ya ves, pues ¿para qué me dijiste que soy así? Ahora, no, pues mira, en Cristo Jesús hay bendición. Amén. O sea, habla bendición aún para tu propia vida. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla palabras de bendición. Él es mi ayuda, Él es mi fuerza. Jacob, después de bendecir a sus 12 hijos, y eso ya lo dijimos, se cumple. Jacob muere, no sin antes pidiéndole a José que lo entierre donde estaban sus padres, Abraham, Isaac y sus esposas que él había enterrado. Y mira lo que dice Génesis 49, versículo 28, Génesis 49, 28. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y mandó luego y les dijo, voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, y sepultaron a Isaac, a Rebeca su mujer, y allí sepulté yo a Lea. Fíjate qué interesante esto, que el domingo hablábamos de Lea, ¿no? De la aborrecida. Al final Jacob honró a Lea enterrándola en el sepulcro, digamos, donde estaban sus padres, los patriarcas. No así Raquel. Raquel la sepultó en el camino cuando iba hacia la casa de su padre Isaac. Eso es interesante, es como un paréntesis de todo lo que hablamos el domingo, que al final Lea, que era la no querida, la no amada, la que tenía conflicto, Jacob acabó honrando a Lea, que fue la madre, acuérdate, de 8 hijos. Es más, Lea, velo de esta manera, incluso fue la madre, es en ella la línea genealógica del Mesías, no Raquel. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Así termina la historia de este gran patriarca, de este gran hombre, que desafortunadamente hay muchas cosas que tuvo que aprender por la mala. Sin embargo, al final de sus días acaba siendo un hombre que entendió su propósito. Y yo quiero que nosotros podamos entender, y con esto termino, la gran oportunidad que tenemos de bendecir
y de hablar bendición. No solo bendecir a nuestros hijos, sino hablar bendición en todo momento. Habla bien, habla palabras de bendición, habla para ti mismo palabras de bendición. Y verás que tu camino, verás que tu destino, verás que el destino de tus generaciones será encaminado por lo que tú estés orando, por lo que tú estés hablando bendición sobre ellos. Yo te invito para que lo podamos hacer. Y finalmente podemos ver un Jacob que murió en paz y murió pues creyendo que Dios había cumplido su propósito en él, entendiendo que él fue de él nacieron 12 hombres que formarían estas 12 tribus y esta gran nación de Israel, que hoy en día continúa, porque es una nación bendecida por Dios. Yo quiero que podamos orar, podamos terminar esta noche. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que hoy le digas a Dios: Señor, gracias por tus bendiciones, porque tú eres quien bendice, porque yo puedo declarar o yo puedo hablar, pero Dios, finalmente eres tú el que bendice. Y a través mío, Señor, que pueda tener el entendimiento de bendecir a mi familia, de bendecir mi casa, de bendecir lo que tú me has dado, Señor. Padre, que pueda realmente hablar bendición para mí mismo, que pueda hablar bien en todo momento, que pueda declarar palabras buenas, palabras sabias, palabras correctas, palabras que edifiquen, palabras, Señor, que traigan consuelo, palabras, Dios, que traigan fortaleza, palabras, Señor, que sean palabras, Padre, de ánimo. Señor, todo lo que en nuestro corazón nazca, que siempre podamos hablar bien, no religiosamente, sino en verdad, sabiendo, Dios, que no somos llamados para hablar maldiciones, no somos llamados para hablar mal, porque Dios, aun si hablamos mal, eso podemos definir en un propósito o en un destino a nuestras generaciones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, por la oportunidad de seguir escudriñando tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les bendiga.